El país vive una conmoción de este tiempo con estas particularidades. Buscar espejos es entendible para algunos sectores, pero es una invitación también para comprender qué es lo que nos pasa, qué sucede con la institucionalidad, qué significa la república, cómo se nutre el odio más que el razonamiento para buscar, como dije ayer en varias notas, los mejores argumentos, ya no para anticipar lo que es un hecho, sino para el devenir que sea posible, que sea constructivo. Yo he sido crítico de la justicia, no la justicia como tal, sino los fallos de la justicia. Y lo primero que sostuve, en términos de comprender la evolución o la involución, es que hay una arbitrariedad manifiesta en la condena porque siempre ha sido Cristina. Y eso es un argumento político, porque a los Macri no se los toca. Veremos mañana qué sucede con los Milei, pero de los últimos 20 años la persecución o el lawfare, como dijo Cristina, es ella. Eso le augura a Cristina una centralidad. Ahora, no va a estar en una boleta. Lo que estoy diciendo es que si Cristina por algún momento fue dique de contención de una reconstrucción, de una nueva estructura, ahora ese dique está resquebrajado porque ella no está en la boleta. Y no veo como sucesora Máximo. Del otro lado, del otro polo, del otro núcleo que siempre he definido yo los copones, está Milei con una ultraderecha, pero tampoco creo que sea demasiado sólido. Diría que es insustentable por esto de la modernidad líquida. Ahora, el vivo que voy a hacer con el doctor Marcelo Gradín, además de abogado, un hombre con muchísima experiencia, que es juez, es comprender el fallo, si es que se puede comprender. Es decir, ¿en dónde lo categorizamos al fallo? ¿Qué tiene de institucionalidad el fallo? ¿Qué sucede para mí, común, acá en Moreno? Si mañana digo voy a la corte porque es la última instancia, ¿revisa o no revisa? ¿Qué significa un recurso extraordinario? ¿Qué alcanza con que 2 instancias anteriores dijeron está condenada? Entonces llega y firman. El timing, palabra que se utilizó hace una semana. Dije también que Cristina, por la capacidad que tiene, que está por encima de la media lejos, sabía que iba a pasar esto, entonces ella adelantó su anuncio de la candidatura y marcó terreno para propios y extraños. Finalmente en esta presentación, ¿qué cuernos es el poder y el sistema de poder, el DERPO? ¿Qué mensaje está enviando? ¿A quién le envía? Además de Cristina. ¿Qué nos dice? Si es que lo podemos decodificar o codificar. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Hola, buenos días. Después de esta presentación, ¿te sorprendió el fallo? No, no me sorprendió. Okay. No me sorprendió el fallo, me sorprendió la forma que encontraron para sacar este fallo, que en mi opinión quedó a mitad de camino, digamos. No, es bastante inentendible lo que hizo la Corte, siempre desde mi mirada. Yo en la cuestión política no me voy a meter, digamos, si Cristina sabía, si no sabía, si... Lo que al final, mi conclusión, después que te digo un poco esto, me parece que no es un fallo justo. Tampoco me decís que es injusto. No. Yo no dije que es injusto. No, pero fíjate cómo podemos charlar, a ver. No, pero digo, no me parece un fallo justo. Y me parece que un fallo de tamaña penetración institucional tan grande, tan importante, que todos estábamos esperando, debía agotar todas las instancias para que nos quedara la sensación que la justicia recuperaba esta credibilidad, dictando un fallo justo. Bien, entonces te pregunto, ¿cómo sería un proceso justo y un fallo justo? ¿Qué es lo que no tiene lo que ocurrió? Bueno, mirá, me gustaría explicártelo más para legos que para nosotros. Dale. Primero, la justicia tiene una división vertical y horizontal. Vertical significa vamos para arriba o para abajo, horizontales somos todos iguales, pero tenemos distintos fueros o nos dedicamos a distintas cosas. ¿Cómo se va de arriba para abajo, de abajo para arriba? La justicia es primera instancia, Cámara, Casación, Corte. Las provincias tenemos tribunales superiores o Supremas Cortes, y la federal es la Corte Suprema, que son los 3 jueces que dictan el fallo. Eso es una manera de ver la justicia. La manera horizontal de ver la justicia es, somos jueces de primera instancia todos, pero nos dedicamos a distintas cosas, a civil, a familia, comercial, penal, responsabilidad del juvenil, contencioso administrativo, laboral.
todos en este escalón, pero dedicados a distintas cosas. Después hay que agregarle una cuestión más que es territorial, obviamente, cada uno se ocupa de un territorio en donde está dividido. Entonces, ¿cómo se va de una instancia a otra? Bueno, cuando termina la primera instancia, el grado para ir a la segunda instancia, que sería la Cámara, es apelar. Eso lo conocemos todos. Ese recurso se llama apelación y voy subiendo, apelo. ¿Qué pasa si yo apelo y el juez de primera instancia me dice, no, mire, usted apeló fuera de tiempo, así que usted, su apelación, no va a ir a la Cámara? No, yo apelé en tiempo. No, usted apeló fuera de tiempo. Por ejemplo, una hipotética. Bueno, ahí se están vulnerando garantías, perdón. Pero Sí, no, porque vos tenés un tiempo para hacer esas cosas. Está bien, en el caso que... Empieza la discusión. Entonces hay un recurso que es, voy a la Cámara y le digo, miren, me denegaron un recurso mal denegado. En apelación, me decís vos. No, ese recurso no se llama apelación. Ese recurso se llama queja. Ok. ¿Así? Apelación lo interpongo en primera instancia para ir para arriba. La queja es, voy directamente arriba y digo, miren que abajo me denegaron mal, arbitrariamente me dijeron que no a una cosa que yo quiero que sea revisada. Entonces, el superior pide los antecedentes, revisa, y lo primero que hace dice, sí, está bien denegado. Señor, lamentablemente usted apeló fuera de tiempo, usted no hizo lo que tenía que hacer, y los tiempos de la justicia son, nosotros usamos la palabra difícil, perentorios e improrrogables, significa, mire, usted tiene todos los derechos, pero los tiene que encaminar conforme a este proceso. Usted no puede hacer lo que quiere, no puede venir 5 años después, porque hay afectado otro esquema que es la seguridad jurídica, esto tiene que terminar, tiene que pasar a cosas juzgadas. Y acá, digamos, ¿cómo se garantizan? ¿Cuál es la garantía que nuestro Estado le pone a la gente, que nosotros también lo decimos con una palabra difícil, que es justiciable, el que recibe la justicia, pero la gente, pobre, bueno, te damos 2 instancias, la primera instancia y la segunda instancia. En los casos penales, en los casos donde hay sanción penal, por nuestros compromisos internacionales, nosotros tenemos garantizada 3 instancias. Primera instancia, segunda instancia, la Cámara, tercera instancia, casación. Ok, solo hay casación en penal, no hay casación en otras instancias. Hubo un proyecto en el 2013 cuando la expresidente Cristina Fernández de Kirchner era presidente, ella propuso una modificación para poner casación en todas, o sea, una tercera instancia ordinaria en todos los fueros, y modificar el Consejo de la Magistratura para decir que sea una elección popular los que elijan los jueces. Una instancia intermedia a lo que fue México ahora, que México eligió sus jueces. Una experiencia recontra innovadora. Pero es decir, para ponerlo en intermedio, votamos a los que van a votar los jueces. Eso en el intermedio. Pero hoy casación solo están en el marco del derecho penal, es decir, cuando está en riesgo tu libertad, cuestiones que hacen al tipo penal. Entonces, ¿por qué estamentos pasó lo de este juicio? Primera instancia, que es un tribunal oral, o casación. Ahí se interpuso un recurso extraordinario, y esta es otra cosa que hay que explicar. A la Corte no va cualquier cosa, porque el recurso de la Corte se llama extraordinario. Y a vos lo que la Constitución te garantiza son los recursos ordinarios. Primera instancia, apelación, y en caso penal, casación, ordinarios. A la Corte es extraordinario. Y entonces, ¿cuándo va? Cuando están afectados derechos o garantías que provienen de una ley federal directa con la Constitución. Está en una ley antiquísima, artículo 14 de la ley 48, antiquísima, pero desde entonces se usa. Pero si no está así, no corresponde que vaya al recurso extraordinario. Los defensores de Cristina interponen el recurso extraordinario, casación le dice no corresponde. Y ellos van en queja a la Corte. Y entonces la Corte hace una cosa absolutamente novedosa. Desde hace un tiempo, la Corte tiene dentro del esquema del proceso civil y comercial, porque de hecho está en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, un famoso artículo que es el 280, con el cual ella decide que ese caso no es de su intervención.
Y eso te lo resuelven en 2 renglones. El presente caso no reúne las condiciones de federal, artículo 280, se devuelve a la instancia anterior, queda firme. La primera crítica es decir, la verdad no podés resolver un caso penal con un procedimiento civil. Vos deberías tratarlo. Lo segundo asombroso que hace la Corte, que nosotros en la jerga de los abogados y jurídicos se llama, te ponen la plancha del 280, es decir, te ponen un sello y te lo devuelven. No le ponen la plancha, lo justifica. Entonces, bueno, quedaste incoherente. O era una cosa para no tratar, y si lo ibas a tratar, abrí la instancia, trátalo, resolvé todo el cuestionamiento que te hizo la defensa y la fiscalía, porque la fiscalía también había hecho, el procurador general había dicho, no, yo para mí está demostrada la asociación ilícita y hay que aumentar la pena. Sí, a 12. Sí. A 12. Es decir, había argumentos de las dos partes que no se trataron. Entonces vos... Lo novedoso que me estás diciendo es que va al 280, pero después explica, argumenta... Explica argumentos. El 280 no se explica. Y el 280 no explica, no tiene argumento para mostrar, claro. Es que el 280 te dice usted lo puede rechazar sin argumento, lo debe rechazar. Si usted considera que no es tratable, no lo tiene que tratar. Claro. ¿Sí? Está clarísimo. Ahora bien, apeló el 280, pero después 24 explicó. fojas, claro. ¿Sí? Explicó. Así que bueno, acá hay una incoherencia, acá hay una inconsistencia. Aplico un código de procedimiento civil y comercial para resolver una cuestión penal y para decir que no lo voy a tratar, lo trato. Y lo explico. Entonces, ¿no era mejor abrir la instancia y decir, bueno, voy a hacer lugar a la queja, voy a estudiar el expediente y después digo todo lo que tenga que decir? Lo explico y lo digo. Entonces, ese 280, la verdad, es una reforma legislativa con la cual la mayoría estamos en desacuerdo. Ninguno creemos que esa sea una facultad que pueda o que deba tener la Corte. ¿Por qué? Porque cada poder tiene una cuestión que le es propia y obligatoria. En el legislativo se entiende más. El legislativo debe debatir, obligadamente debe debatir. No importa si después cuando dice, bueno, ponemos en consideración el expediente tal y tal, todos levantamos la mano. Porque yo levanto la mano y pido la palabra y soy legislador, me la tienen que dar y el jefe de bloque se pondrá loco, pero hay que debatir. Es una instancia obligatoria. Y de hecho, ahí tenemos otra crisis institucional. Porque yo te digo, bueno, con los DNU, ¿se debate? No. Hay una bicameral que debate. No, pero yo quiero que mi representante, el que yo voté, debata y diga, no. Entonces va en una conformación de la ley distinta a lo que dice la Constitución. ¿Cuál es la obligación de los jueces? Artículo 116 de la Constitución. Decidir. Entonces, en nuestro principio se llama inexcusabilidad resolutoria. Difícil. Pero es lo que dice. Mire, señor juez, a usted le llega un caso que es muy difícil, que es novedoso. Pensá los primeros delitos informáticos. No estaban en ningún código penal, ¿no? Y de hecho la propia ley establece mecanismos para que vos puedas decidir. Entonces dice, estamos en el derecho penal si en caso de duda a favor de la inocencia. Bueno, ¿y eso qué dice? Bueno, no reuní todas las pruebas, no están, listo, pero tengo que decidir. Yo no puedo decir, no, miren, no tengo todas las pruebas. En el caso de laboral dice indubio properario. Che, hay dudas acerca de lo que se representó y de las pruebas. Bueno, en caso de duda, a favor del trabajador, porque ya entendemos que la relación empieza descalzada, digamos. Hay uno que tiene más poder y hay uno que es hiposuficiente. Entonces, ¿cuál es el testigo del empleador? Y viene el gerente de recursos humanos, el gerente administrativo, y del obrero, ¿quién viene? Y el que trabajaba con él en el corralón, el compañero. El kiosquero de la esquina al que le iban a comprar los alfajores, y ese es más débil en su declaración, no está tan preparado. Entonces, el juez dice, yo tengo que equilibrar acá. Iba a decir que hay cuestiones de desigualdad. Bueno, y pero el juez tiene que decidir. Pero no, pero voy a eso. El juez tiene que decidir merituando todo lo que me acabas de decir vos. Pero es eso. Si una obligación tiene la judicatura, es decidir todas las causas que se ponen a su consideración. Todas las causas las tienen que decidir, para bien, para mal. Y después están los remedios procesales, es decir, se equivocó, apelamos.
No me da la apelación, voy en queja. Eso hasta llegar a la última instancia. La trascendencia institucional que tenía este caso ameritaba que la Corte abriera la discusión y nos diera a todos un fallo justo. ¿Qué pasó? No lo abrió. Entonces nos queda a todos la sensación de que no se discutió hasta la última instancia. Y se resolvió con un esquema procesal. Y no está bueno en los juicios que tienen esta valoración en la que hoy todo el mundo está discutiendo. Y entonces necesitábamos la palabra autorizada. Y nos dieron una argumentación que de verdad impacta bastante negativamente con lo que decís. Bueno, si vos estabas tan convencido que no era así, lo hubieras hecho en 2 renglones como hacen todas las otras causas. Si estabas convencido. Vos sos abogado y sos juez. Los cortesanos son personas muy importantes, respetables. Son un poder del Estado. Son un poder del Estado, ¿no? ¿Por qué nos sorprende que se haya fusionado penal con civil? ¿Cuál es el mensaje de eso? ¿Que es novedoso, innovador? No. Porque te digo, vengo escuchando, es la primera vez que alguien, te agradezco claramente, está diciendo, acá hay algo que no es solamente técnico, acá hay un mensaje para utilizar las herramientas. Yo dije en la presentación, hay que decodificar el mensaje, de cuál será, no se lo veremos con el tiempo, no lo sé, Grade, no tengo idea. Pero acá hay algo que no fueron 2 renglones, fueron 24 páginas cuando no era necesario y establece más preguntas. ¿Por qué lo hicieron? Abre más preguntas del Poder Superior. Sí. Lo que pasa es que yo lo que veo ahí es que, insisto con este concepto, lo necesitábamos todos. Entonces vos después yo me pregunto hacia mí mismo, yo quiero una justicia con la misma vara. Entonces decir, porque si yo busco a los otros, desjudicializo, digo que este es inocente, no, uso la misma vara. O culpable, o inocente, no lo sé. Pero es lo que yo estoy pidiendo, que las causas se muevan para todos. Pero eso, ¿haría que en este caso fuera inocente? No. Haría que nosotros veríamos un accionario, un mecanismo de la justicia. Imparcial, una palabra así, claro. Central. Pero bueno, si no tenemos imparcialidad, funciona todo lo que está hoy en esquema. Parte de la explicación a ese fallo. Dice, bueno, acá la defensa dijo que los jueces habían ido a comer, a jugar al fútbol, pero la defensa no demostró que sus fallos fueran imparciales. Y se me quebrantó el principio de inocencia. Digo, porque el principio de inocencia eso es muy grave. Vos demostrame, que sos el Estado, de que a pesar de que fueron a comer... Fueron imparciales. Bueno, si fueron al lago escondido, después volvieron... sí, claro. Pero no yo defensa. No, por supuesto. Yo te muestro el dato objetivo. Demostrá vos que no hubo una afectación al proceso. Una afectación al proceso. Porque el sistema funciona al revés. Es el Estado el que tiene que ofrecer garantías. Y mi garantía es mi principio de inocencia. Yo soy inocente hasta que vos, Estado, a través del fiscal o del sistema que ahora vayan cambiando, el sistema acusatorio del juez, como quiera que sea, al revés, el juez y ahora van a ser los fiscales, vos, representante del Estado, demostrame que todo esto no afectó al proceso. Pero eso no quedó demostrado, por lo menos Por supuesto que no. Pero esto lo tenemos, está bien, pero esto lo tenemos que decir. No quedó demostrado. Pero no está demostrado. Nosotros, a ver. Y no estoy diciendo que sea inocente o culpable, estamos diciendo otra cosa. Bueno, yo también voy por eso. Otra cosa. Yo estoy diciendo necesitábamos un fallo que aborde todo eso para dejarnos claro por qué sí o por qué no. Distinto. Después las otras cuestiones, por ejemplo, falló muy rápido, porque 30 días lo tuvo el procurador y 17 días. Bueno, pará. Si le pedimos rapidez a la justicia, cuando es rápida, es rápida. En eso hay que aceptar de que vayamos al fondo de lo que dice eso que dictaron, que para mí es un fallo muy endeble, pero pongamos que es un fallo. Bueno, lo dictaron en 5 días, no me discutas el tiempo, discutime lo que hice adentro. Si fue en 5, en 3 o en 2. Hablemos de lo que se escribió, Gradín. Hablemos de lo que se escribió y no de cuánto tiempo tardaron en escribirlo. Porque tiene mucha gente trabajando y se pueden lograr estas cosas.
Pero entonces te vuelvo a decir, misma vara. Entonces, misma vara. Si pueden escribir un fallo en 47 días, escriban el de todos en 47 días. Y no me refiero a los otros involucrados, Pope, me refiero a gente que espera años que la Corte diga algo de su juicio y que muchas veces lo que dice es la plancha del 280. Mire, su juicio no lo voy a tratar, pero tarda 5 años en decirle eso. Entonces, Y pone la plancha. ancha. Pone la plancha y no escribe lo que escribió. No escribe. Yo creo que ese Dos punto, renglones, por eso, lo que estoy charlando con vos me parece muy interesante, en que alcanzaba con la plancha, pero le agregaron esto, como diciendo, miren lo que puedo hacer. Hay quien lo discute. Bueno, estamos acá muy lejos de esos Entonces, ámbitos, pero estamos discutiéndolo. no es un fallo. Entonces, como no es un fallo, lo que en definitiva se resolvió al no aceptar la queja es dejar firme el fallo de casación. Y eso también es una crítica. Es decir, en un esquema donde ya sabemos, porque inclusive ya lo plantearon, vamos a ir a las cortes internacionales, faltaba tu palabra, que es la máxima autoridad judicial de la República. No podemos ir a contrastar ese fallo internacionalmente de instancias inferiores ordinarias. No tengo absolutamente nada contra, pero ameritaba que el que se expida sea el máximo tribunal de la nación. Y lo otro que hay que entender es que esas apelaciones internacionales difícilmente causen estado en lo que ya pasó. Pero cuidado, hay una reforma del Código, es el Código Penal Federal, que dice que la Corte deberá tratar una revisión si una Corte internacional dice que se vulneraron los esquemas o los estándares de derechos ¿Hay algún humanos. antecedente de la Interamericana revisando algo parecido a lo de Cristina? Mira, el único antecedente. Nosotros tuvimos una historia que fue consecuente y en eso me parece que siempre estuvimos muy bien, de que cada fallo de la Corte Interamericana la Argentina lo cumplió. Excepto uno. Cuando la Corte Interamericana sancionó a los otros dos poderes, ejecutivo o legislativo, siempre la Argentina lo cumplió. Cuando sancionó a la Corte, no. El único fallo se llama Fontevecchia. En el fallo Fontevecchia, la Corte dijo, no, nosotros no vamos a cambiar nada porque el máximo intérprete de la Constitución argentina somos nosotros. La discusión de los doctrinarios, entre las que yo me inscribo, está en que ese fallo no hizo doctrina. Es decir, no es lo que la Argentina va a hacer de acá en adelante. Algunos dicen, hizo doctrina. Si de ahora en más, la Argentina solo va a cumplir los fallos de la Corte Interamericana si van al Ejecutivo, si van al Legislativo. Si van al Judicial no lo va a cumplir. Yo creo que no. Yo creo que ese fallo no hizo doctrina. El Fontevecchia es conocido, es el periodista. El hecho es que ellos publican el hecho. Ellos publican, descubren al hijo de Menem, lo publican en su momento en la revista 23, y Menem dice que no es su hijo y les hace el juicio. Y bueno, y ellos dicen que sí. Bueno, de hecho, al final se demostró que sí, que era el hijo, lo terminó reconociendo, todo. Pero eso llegó a la Corte y después a la Corte Interamericana. En este caso, como la discusión es de índole penal, criminal, yo creo que la apelación no va a ser en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que van a ir directamente a la Haya, que es la que discute las cuestiones penales a nivel internacional. Buenísimo. 2 preguntas finales. ¿Qué cambia todo esto que estamos viviendo hoy? ¿Hay un sacudón? ¿Es un cisma, un nuevo tiempo? En los aspectos que vos creas de la vida cotidiana, del poder público, de la República, ¿qué es lo que puede pasar? No, para mí es una cuestión institucional profunda. En términos de la judicatura me parece que no cambia nada. Los jueces van a seguir fallando como siguen fallando. Sabemos que este remedio siempre fue utilizado desde que tuvo la reforma legislativa en ese código. La Corte lo usa, a mi entender, inexplicablemente, pero bueno, ellos deberían abrir la instancia y decir, tener razón, no tener razón, listo. En total tienen esa facultad y argumentarlo y chau. Me parece que el impacto más serio está desde un nivel político, porque como quiera que sea,
Estamos hablando de alguien que fue 2 veces presidente de la Nación, una vez vicepresidente, fue diputada nacional, fue senadora nacional. Me refiero, estaba en la cancha, dictó su candidatura, y ahí ahí van a surgir las principales consecuencias. Pero en eso no me quiero meter, porque para mí lo importante es tratar de dar elementos para la discusión del fallo, digamos, qué hizo la Corte, qué resolvió. Porque muchos dicen, no, denegó la apelación, no denegó ninguna apelación, nunca, la apelación nunca llegó, no estaban obligados a tratarla, llegó una queja, porque el que denegó la apelación fue casación, y nunca llegó a la Corte más que esa queja, que es ese recurso, es decir, che, me denegaron mal la apelación, revisen. Y la Corte decidió no revisar. Es la no decisión. Eso es lo que me impacta. ¿Por qué? Porque los jueces estamos obligados a decidir. Eso es lo profundo para mí. Los jueces estamos obligados a decidir. Si no, pongamos un almacén. ¿Y esto no fue una decisión? Es una no decisión. O sea, la decisión fue una no decisión. Y eso debería, ahí sí, impactar en lo político. Sí, los políticos tienen que saber que cuando no hacen nada están decidiendo. Entonces, la no decisión también es una decisión, porque es un componente de la decisión. Y acá, cuando todos, digo los argentinos de bien, digo, ni siquiera me meto a la bandería política, los que esperaban que salga de una manera, los que esperaban que salga de una manera. Hablemos del normal de la gente. Todos queríamos saber, todos queremos saber, y no lo vamos a saber, si estuvimos frente a un juicio justo. Los argumentos de la defensa son súper recontra sólidos, hasta inclusive, si querés, desde el punto de vista procesal. Dice, a mí me dictaron una sentencia de 1500 páginas y me dieron solo 40 carillas para contestar, cosa que es cierta, porque la Corte solo te acepta recursos extraordinarios de 40 carillas, de Times New Roman 12 y de 27 renglones, porque así lo dice la acordada. Entonces, vos solo podés apelar ahí. Y después le dicen, bueno, pero la apelación no fue muy sólida. Bueno, pero porque vos ponés estos límites. No, vos me encorsetaste lo que tenía. Ante un fallo de 1500 páginas. ¿Ves? Vos decís, había 51 obras y se auditaron 5, de las cuales 5 encontraron que 3 tenían irregularidades. Vos te tenés que tomar el tiempo que te tenés que tomar, y si te denunciaron 51 horas, mirar 51 horas. No sé, es lo que nos toca hacer a los jueces. Y obvio que lo queremos hacer más rápido, que lo queremos hacer más celérico. Y muchas veces te toca explicarle a la gente, mire, el derecho de defensa dice, por ejemplo, dentro del foro del que yo participo, el traslado de la otra parte para que conteste la demanda es de 45 días hábiles. Y después son 60 días hábiles para dictar sentencia. Es un montón. Pensá que en el civil y comercial te dan 10 días para contestar una demanda. Pero, y bueno, hay que respetar el derecho de defensa. El legislador pensó que eso era así y lo plasmó así, y los jueces no estamos para discutir lo que dicen los legisladores. Estamos para aplicar eso que dicen los legisladores. Así funciona el sistema republicano. Yo creo que esto que decías al final es central. Se esperaba un fallo que restaure cierto equilibrio y me parece que esto ha sido muy vidrioso, no oxigena nada, establece mayor bruma. La última es cuándo se restaura cierto equilibrio. Si este es el comienzo de algo, porque la defensa hizo un planteamiento interesante, como decís vos, del otro lado dice chorra, y la verdad que como chorra va presa. Hay todo un circuito político que está en danza, pero yo hablo de la restauración de cierto equilibrio. ¿Cuándo, cuernos, podemos hablar de la República si sucede todo esto? ¿Sabés qué pasa? Que si el es chorra viene acompañado de una sentencia justificada de todas las instancias, de todos estos elementos, es una sentencia justa y es una... Pero no estamos frente a eso, ¿verdad? Es una sentencia respetuosa. Hoy ese tratamiento causa mucho dolor en mucha gente, digamos, ese tratamiento brutal, es decir, que está demostrado en otras cuestiones, cruel, causa mucho dolor en mucha gente que acompaña esto y que hasta inclusive extrañamente no le interesaría si eso no es. Lo que pasa es que al esquema republicano nos interesa saber si eso no es. Por eso yo te preguntaba recién cómo se restaura esto, porque esto no lo restaura, te digo. Para mi modo, la institucionalidad se restaura con institucionalidad. Propongan los jueces de la Corte que faltan,
para que si van a ser 7 jueces, la mayoría sean 4 y no 3. Resuelvan con perspectiva de género y pongan jueces mujeres en la corte. Propónganos algo que restaure la institucionalidad. Los jueces, nosotros sabemos que ahí hay una pelea interna y está la pelea y eso no nos hace bien. Eso no nos hace bien. Las dos cortes más serias que tuvo este país, una la tuvo en el gobierno de Alfonsín, la otra la tuvo en el gobierno de Néstor Kirchner. Todos juristas, todos... y hoy no tenemos eso. Restaurar es pensar de una vez y para todas de un país hacia el futuro. Muchas veces yo entendía, nunca ocupé un cargo legislativo, pero mi propuesta hacia los cargos legislativos es: necesitamos resolver esto para el futuro. ¿Afecta tus intereses hoy? Sacá la ordenanza, sacá la ley y poné que se pone en vigencia dentro de 4 años. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a ocurrir esos 4 años? Desde el punto de vista jurídico, pues la diferencia entre plazo y condición, que el plazo se cumple inexorablemente y la condición puede cumplirse o no. Se pongan plazo y digan que en el término de 2 años vamos a restaurar la institucionalidad de una manera que todos volvamos a creer en eso. En su momento, el gobierno de Néstor Kirchner sacó un decreto que es el 222 y dijo: bueno, vamos a hacer esto. Y él mismo se tomó, digamos, su propio gobierno se tomó su propia medicina con el posible ministro Carles, que finalmente no pudo hacerlo. Y es una eminencia jurídica. Hoy está en Italia, es una eminencia jurídica. Y posiblemente todos pensábamos que era una eminencia jurídica, pero no creíamos que tuviera un lugar en la Corte. Entonces, si se pudieran tomar su propia medicina, hagan algo para el futuro. Los hombres pasan, las instituciones quedan. Déjennos una institución razonada, razonable hacia adelante. Hoy está muy sospechada. Hoy cualquiera dice cualquier cosa de la Corte. Hay unos constitucionalistas mediáticos que dicen cualquier barbaridad y nadie los confronta, pero dicen burrada. Pero que mis alumnos de constitucional de primer año dicen: me parece que no está acertado, me parece que está equivocado. Y los presenta como unos constitucionalistas de fuste y son unos abogados con pocas luces que dicen cualquier cosa. Entonces digo, ¿qué necesitamos? Bueno, devuélvanos la institucionalidad. ¿Qué pediría yo? Devuélvanos la institucionalidad. En todos los ámbitos. No recuerdo quién dijo: bueno, para la próxima lista de candidatos a diputados, elijan mejor. Devuélvanos la institucionalidad. Pongan gente más proba, pongan gente más preparada, pongan gente que tenga ese expertise mínimo, básico. No estoy por una cuestión ni en la legislatura, ni el Poder Judicial aventaja a los otros, que cualquier juez pasa por un examen académico, por un examen psiquiátrico, por un examen psicológico, por un examen de gestión, pasa como 8 exámenes antes de que pueda ser elegido. Y es el único de los 3 poderes que pasa por esos lugares. Yo no lo exijo para los otros porque la representación es amplísima. Entonces, para poder representar a el territorio muy humilde de Moreno, Matanzas, José Paz, de Berazategui, necesitamos uno de ahí que pueda traernos esa realidad. Entonces no le vamos a exigir que sepa más, porque si no estaríamos en el voto calificado, que yo no. Él sí que venga desde ahí y que nos muestre esa realidad y que nos dé ideas de cómo dictar legislación que mejore eso. Ahora, los jueces no. Los jueces son un poder contramayoritario. Los jueces necesariamente tenemos que pasar por todos esos lugares, porque nosotros tenemos en nuestras manos el control difuso de constitucionalidad. Cuando nosotros dictamos sobre el control difuso de constitucionalidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo: esta ley es inconstitucional. ¿Y esa ley quién la dictó? El Congreso. Y el Congreso es el representante de todos. Es decir, que hay uno que dice que lo que dijo la mayoría está equivocado y es inconstitucional. Eso hay que ser muy prudente en ese análisis. Marcelo, muchas gracias por esta charla que hemos mantenido. Aprendemos y hay que restaurar. Sí, hay que restaurar, claro. Hay que restaurar con fallos más ejemplares, con piezas jurídicas. Eso esperamos de los ministros de la Corte, que nos den una lección
de juridicidad a todos los que estamos en su inferior.